están poniendo eh, parte general. Bien, bien. Recién estás arrancando entonces. Buenísimo. Es Exactamente, para ir porque viendo. estoy en la primera parte, ¿Vos también, Ulises? sí, en la parte general. Genial, genial. Sí, vayan poniendo eso Con, en el... no te iba a decir, Sí, sí, sí. con Barbier Caramelo. Barbier Caramelo. Ok. Eh, buenísimo. Vayan poniendo sus dudas también, alguna duda particular que tengan con esta parte general, si quieren. Así arrancamos con las dudas que ustedes tienen y vamos desarrollando la explicación o los contenidos generales de la materia a la luz de los interrogantes que ustedes tengan, porque básicamente la reunión es para eso. Así que aprovechenlo. Acá está Abril, está Abru, que también va a estar ayudando, y Cami también, Cami Laureano, que está ahora sin cámara, pero que también la tiene re clara en contratos. Así que nada, vamos a estar ahí dándole todos nosotros, una manito. Y así que, ¿tienen algún tema específico así que se les esté dificultando o algo así? Eh, yo por lo menos, no sé, me cuesta eso en lo práctico, porque es como lo que va a pedir en el parcial, que apliquemos con un contrato práctico. Medio eso se me hace una ensalada en la cabeza, así por así decirlo. Ok, pero ¿qué es básicamente lo que en la práctica te estaría digamos, donde estarías teniendo problemas? Porque, a ver, lo importante de la teoría es que vos puedas tener elementos como para poder analizar un contrato y saber dónde también estás parado. Eh, bueno, sabemos que los elementos que tienen los contratos son, por ejemplo, los esenciales es el consentimiento, el objeto, la causa, que nos va a poder ayudar a poder entender todo el cuerpo del contrato y además qué tipo de contrato estamos o que tenemos enfrente, ¿no? Un contrato que estemos tratando. Entonces, eh, yo creo que si uno puede ir teniendo bien en claro esos elementos, que los vamos a pasar igual a explicar en breve, eh, nos- te va a ayudar a poder, ante un contrato específico, como puede ser un contrato de compraventa, que es de los más usuales y hacemos, eh, de los que más hacemos uso, eh, bueno, nos va a ayudar, ¿no? Para poder ir entendiendo. Acá me están pasando, si quieren podemos arrancar con algunas preguntas de un modelo de parcial y ahí vamos viendo eh, si les surge algún disparador o algo o alguna pregunta que ustedes tengan, ¿sí? Esperen que voy a abrir el archivo. Se me está abriendo. Bueno, para arrancar, tenemos los fundamentos normativos que van a regular todo lo relativo a los contratos a partir del artículo 957, como muchos de ustedes y muchas sabrán, y que lo que va a hacer nuestra legislación civil y comercial es arrancar esta parte general dándonos una definición legal de lo que es un contrato. Entonces nos va a decir que es un acto jurídico, que va a ser de contenido patrimonial, que va a crear, extinguir, modificar relaciones jurídicas patrimoniales y que por lo tanto eh, esta va a ser, digamos, la base sobre la cual luego se va a ir desarrollando todo el, eh, este título segundo que habla de los contratos en general en el Código Civil y Comercial. Así que a partir de este artículo podemos ir viendo que eh, hay principios
¿no? Que se empiezan a, a desprender de esta definición que nuestro código va a receptar, ya que las va a considerar esenciales para que podamos contratar libremente dentro de la República Argentina. Algunos de los principios que hay son como, por ejemplo, el principio de contratación, que está en el artículo siguiente, el artículo 957. Vamos a tener el efecto también vinculante que va a tener el contrato, ya que es un acto jurídico que por lo general, en la mayoría de los casos, es bilateral, está compuesto por dos personas o dos partes que se deben así recíprocamente obligaciones y derechos. O sea, cada persona es cada parte, perdón, es la una de la otra, acreedor y deudora de la responsabilidad y la obligación que se tenga, ¿no? Entonces, es a partir del artículo 958 donde empezamos a tener los principios que van a regir toda la materia de contratos a nivel eh, de práctica. Entonces, también tenemos el principio de autonomía de la voluntad, que es un principio fundamental en materia contractual, ya que nos va a ayudar a entender cómo dentro de los contratos es importante los acuerdos que se hagan entre las partes, va a ser importante también lo que las partes eh, presten de sí para obligarse recíprocamente en los contratos bilaterales, por ejemplo. Entonces es fundamental este principio de autonomía de la voluntad, ya que lo vamos a encontrar en todos los contratos. Estos son principios que van a estar en todos los contratos y que nos van a guiar para poder entenderlos también. Así que bueno, el principio de autonomía de la voluntad y el principio de libertad, que también va a regir a todos los contratos, nos van a ayudar a determinar su contenido y son la base sobre la cual se va a construir toda la doctrina contractual también. Así que es importante tenerlo en vista, también el principio de buena fe, eh, y también todo lo referido a la prelación normativa que va a tener, que se va a dar en materia contractual. La vamos a tener a partir del artículo 963, como las normas indisponibles de la ley especial o del código, las normas particulares de contrato, las normas supletorias de la ley especial y las normas supletorias del código. Es decir, vamos a tener como una pirámide de aplicación normativa que lo que nos va a hacer, lo que nos va a mostrar es cómo va a ir aplicándose la ley en materia de contratos. Como decía, las normas indisponibles de la ley especial y del código va a hacer referencia también a las limitaciones que va a tener la autonomía de la voluntad en materia contractual, que como sabemos está dada por la ley, el orden público. Esperen que sigo aceptando acá, estudiantes. La buena fe, la moral y las buenas costumbres, que van a ser una limitación a este principio de autonomía de la voluntad y libertad contractual que el legislador va a receptar en nuestro código, porque va a entender que esto va a ser a la buena realización de los negocios y a la vida y al desarrollo de la vida civil dentro de la sociedad argentina. Después, las normas particulares del contrato es lo que las partes van a prever en el contrato que va a regular esa relación jurídica en definitiva. Entonces es importante apelar a eso y también tener en cuenta que va a ser materia de obligación para las partes lo que ellas acuerden dentro del contrato. Por eso es importante también, como les decía antes unir el principio de autonomía de la voluntad que produce a la luz del acuerdo que hagan las partes un efecto vinculante entre ellas y se va a reflejar en tanto como lo muestra acá el artículo 963, en que va a ser aplicable luego de las normas indisponibles. O sea, imagínense la importancia que le da el código. Bueno, después las normas supletorias de la ley especial, como puede ser la ley 24 de 240, la ley de defensa del consumidor, que va a tratar todas las
todos los contratos en materia de consumo. Es una ley especial muy importante a tener en cuenta porque nos va a mostrar el nuevo enfoque que le va a dar nuestro nuevo Código Civil y Comercial, que no se olviden que rige no hace muchos años, a partir del 1 de agosto del año 2015, o sea que es muy nuevo y es una novedad, sigue siendo una novedad, todo el reconocimiento de defensa al consumidor que va a tener nuestro código y que va a estar en sintonía también con la ley 24.240. Y bueno, las normas supletorias del código tenemos como al final de esta pirámide de aplicación de la prelación normativa a nuestro código como legislación civil y comercial supletoria, o sea que donde haya vacíos y no se puedan suplir por los incisos anteriores que les estoy contando, se va a aplicar las normas supletorias del código. Ahora bien, no sé si, o sea, esto es como digamos lo más básico eh, de la primera parte, de la parte general. Si ustedes tienen alguna duda, lo bueno es que lo puedan poner en el chat o si se quieren desmutear pueden hacerlo y podemos ir, digamos, construyendo conocimiento a la luz de esas preguntas. Eh, Ulises, habías dicho que a vos te iba a costar ver en la parte práctica, ¿no? Sí es. ¿Me repetís la pregunta? No, de que para el parcial el profesor Caramelo nos pidió en lo posible, si podíamos, que vayáramos así con un contrato y lo analicemos o, no sé muy bien cómo quiere, también estoy medio en bando, falta un par de clases, pero básicamente es eso, llevar un contrato de algún local o comercio de la cercanía y analizar, no sé, cada aspecto del mismo. Ok, y si querés podemos arrancar, por ejemplo, con algún modelo de contrato de compraventa. Eso también tenganlo presente porque hay un montón de modelos de contratos que están subidos ya a internet. Por ejemplo, si ponen modelo de contrato de compraventa, modelo de contrato de locación, están todos los modelos ya subidos. Ustedes si quieren pueden tipo al alcance de un clic encontrarlo y descargárselo y también ver de ahí eh, digamos, eh, esto que estaba planteando Ulises. Eh, Para Vamos a sumar ir ahí. a lo que dice Sí, Lucas, lo más fácil para buscar un contrato en la práctica es agarrar nuestros propios contratos de consumo, por ejemplo, nuestro contrato de telefonía de celular, nuestro contrato con la empresa de teléfono, cable, de internet y televisión, o mismo cualquier cosa que gracias, hayamos acá contigo. comprado hace poco tiempo, sea, no sé, desde una heladera, un celular, una computadora, mismo también los contratos virtuales, todos sirven, mismo cuando uno pone términos y condiciones, es el contrato que está firmando. Eso es lo más fácil de encontrar, un contrato en nuestra vida diaria, sin complicarse mucho. Y si no, la otra es también buscar jurisprudencia de algún contrato ya más importante, como es el contrato de concesión, que hay muchísimos modelos, y jurisprudencia que resuelve sobre las cláusulas abusivas entre las partes en general, o ante la rescisión de un contrato unilateral de alguna de las partes. Tal cual, tal cual. Es muy importante ese aporte que dijo Auru. Y bueno, quiero, ya que somos 18 personas en este Meet, darle la bienvenida a todos y a todas otra vez, ya que mientras estuvimos hablando fueron ingresando, así que la verdad que nos ponen muy contentos que estén acá y que bueno, que nos juntemos todos para poder, esperen que el perro quiere salir, eh, y bueno, para poder ir sacándose dudas de cara a lo que se viene, que van a ser los parciales seguramente, y también tips que les vamos a dejar para todo lo que va a ser el cuatrimestre que viene, porque como sabemos es una materia anual, lleva mucho tiempo, lleva mucho estudio y también lleva mucha dedicación y sabemos que el hecho de no llegar a aprobarla puede traernos como bastante traba, si se quiere, a la hora de poder seguir metiendo materias.
¿no? Porque es muy troncal contratos, al igual que obligaciones y civiles. Bueno, eh, no sé si quieren que avancemos con la clasificación de los contratos y vamos ahí viendo un poco de la parte general. No sé si les parece. Si quieren pongan que sí en el chat, si les da vergüenza hablar, pueden ir escribiendo, no hay ningún problema. Bueno, ahí dice que sí Mateo y Maxi. Bueno, como saben, nuestro Código Civil y Comercial da una clasificación legal de los contratos y lo va a hacer a partir del artículo 966. Esta clasificación legal que vamos a tener de los contratos nos las va a dividir entre bilaterales y unilaterales. Esto va a ser en relación a que los contratos sean unilaterales cuando una de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta quede obligada. Es decir, por ejemplo, un contrato de donación. A la luz de esta definición de esta clasificación legal que da el código, eh, ¿cómo sería? ¿Sería un contrato de unilateral o bilateral? Pueden poner las respuestas que crean en el chat. Unilateral. Unilateral, correcto. ¿Y por qué sería unilateral? Porque sería la voluntad de una persona dejándole sus bienes o lo que sea a otra. Que el Claro, otro sería el beneficiado, algo así. Claro, tal cual, muy bien Delfina, muy bien, muy bien. Hay un animus donandi que va a tener el donante donde se obliga a sí mismo a dar a otro que va a ser el donatario, la transmisión, se obliga a dar la transmisión de algún bien, por ejemplo, de un auto, que te donen un auto, y se va a obligar unilateralmente. O sea, si bien ese contrato va a haber dos partes, donante y donatario, quien se obliga es el donante, entonces ese contrato es unilateral. Según la clasificación que da el código a partir del artículo 966. Después, bueno, los contratos bilaterales, a contrario sensu, van a ser los que se obligan recíprocamente, o sea, ambas partes son deudoras y acreedoras entre sí. ¿Entiende? O sea, en un contrato de compra-venta, por ejemplo, que los contratos en la parte especial los van a ver específicamente contrato por contrato y van a arrancar con el contrato de compra-venta, que es el que más conocemos, van a ver que yo voy a estar obligado, en caso de que yo quiera comprar una cosa, a pagar el precio de esa cosa que quiera comprar y el que me lo venda a mí va a estar obligado a entregar la cosa y también va a tener obligaciones de entregarla en buen estado. También, bueno, lo vamos a ver un poquitito más adelante, va a ser responsable en caso de obligación por saneamiento, en casos que haya vicios por evicción o que haya también vicios redditorios o vicios ocultos. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Igual eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Después de los contratos unilaterales y bilaterales, van a estar los contratos a título oneroso o gratuito y que los va a definir el artículo 967 y que va a decir que los contratos son a título oneroso cuando las ventajas que procuran a una de las partes le son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer a la otra. Por ejemplo, tenemos un contrato oneroso en el contrato de compraventa, porque ahí tenemos el pago de un precio por la entrega de una cosa también. Acá estoy viendo algo que escribieron. Una pregunta, ¿los contratos de locación están dentro de los contratos de consumo? Los contratos de locación es una buena pregunta. Yo creo, en ¿Querés que la principio... responda yo, Lucas? Sí. Bueno, a ver, tenemos diferentes contratos de locación, ¿no? Uno piensa automáticamente en el contrato de alquiler nuestro, ¿no? De nuestra vivienda.
pero tenemos diferentes contratos, por ejemplo, entre dos empresas o una empresa que alquila un local para desarrollar su emprendimiento, o mismo el Estado alquilando un lugar para desarrollar alguna actividad pública. Si nos estamos refiriendo en particular a los contratos de locación de vivienda, sí se considera un contrato de consumo, porque estamos hablando de una desigualdad entre las partes, y así lo contempla la nueva ley de alquileres, modificando las condiciones, ¿no? Antes teníamos un plazo mínimo de 2 años, que actualmente es de 3, y eso se consideró porque se considera que hay una desigualdad entre el locador y el locatario. Si bien no es un contrato de consumo en particular, está amparado por una protección especial que la da el propio Código Civil y Comercial y también la nueva ley de alquileres. Desde nuestra óptica, porque creemos en la ampliación de derechos, sí lo vemos como un contrato de consumo, aunque, de nuevo, no está específicamente regulado en la 24240, que es la Ley de Defensa del Consumidor. Seguimos. Claro, claro, tal cual, es lo que veníamos hablando. Si bien nuestro código incorpora muchas cosas referidas, muchas novedades referidas a, a la defensa del consumidor, podríamos decir que en principio sí es un contrato de consumo, por la desigualdad que marcaba Abril en cuanto a la relación contractual. Pero, a ver, entre doctrinarios hay como diferencias. Por ejemplo, Gersi en su manual ve como que la gran mayoría de los actos jurídicos están deviniendo, referidos en materia contractual, ¿no? Están como todos deviniendo en contratos de consumo. Es como que se está viendo que si esto sigue así, todo terminaría siendo contrato de consumo. Pero la verdad es que mientras se pueda dar mayor protección a las partes que dentro de un contrato se encuentran en posiciones desiguales, donde no hay equilibrio por la posición dominante que tenga una de las partes dentro del mercado, o que una de las partes se encuentre en una situación también de vulnerabilidad económica, por ejemplo, en el momento de contratar, entonces ahí sí se va a poder entender también que la defensa del consumidor comienza, ¿no?, a tomar más relevancia. Y creo que uno de los más grandes dilemas que se dan también en los juzgados civiles y comerciales es con respecto a esto, si hay determinados contratos que pueden meterse dentro de la óptica o del amparo de la ley 24240 para gozar también de mayores protecciones. Nosotros apoyamos eso. Mientras más protección haya para las partes más vulnerables dentro de una contratación, la verdad que es mejor, y el consumidor se ve envuelto muchas veces en cuestiones de abuso, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Ahora bien, veníamos con los contratos que son a título gratuito, cuando aseguran a uno o a otro de los contratantes alguna ventaja, independientemente de toda prestación a su cargo, van a ser contratos gratuitos. Por ejemplo, como veníamos hablando, el contrato de donación es un contrato gratuito, porque no hay, o sea, quien recibe la cosa no tiene que dar ninguna, o quien recibe la donación no tiene que, no está obligado, en principio, vamos a ver que sí tiene ciertas obligaciones, pero en principio, en cuanto a prestación, no está obligado a realizar ningún acto, ninguna prestación para poder adquirir la donación, ¿sí? Bueno, luego tenemos los contratos perdón, me olvidé de mencionar los contratos plurilaterales. Rápidamente, son los que participan dos o más partes. Luego tenemos los contratos que son conmutativos, que son cuando se dan sobre prestaciones ciertas y determinadas, es decir, desde el momento de la contratación se va a poder conocer quiénes van a ser y cómo se va a dar la contratación, quiénes van a ser los que van a integrar el contrato, se conoce todo, las prestaciones están ciertas dentro del contrato, o sea que son conocidas ya por las partes desde, por ejemplo, la realización de los contratos preliminares, en más.
Y por otro lado, los contratos aleatorios, como dice nuestro Código Civil y Comercial, son aleatorios cuando las ventajas o las pérdidas para uno de ellos o para todos dependen de un acontecimiento incierto. Puede ser que se dé en los contratos de, por ejemplo, de juego y apuestas, por ejemplo. ¿O no? ¿Vos qué pensás, Abrú? Hay una aleatoriedad. Alia, la palabra alia viene de la de como de la suerte. Entonces, al no conocerse el acontecimiento incierto que de producirse pueda generar ventajas o desventajas a cualquiera de las partes o a ambas, se presume la aleatoriedad de eso. Entonces, podríamos dar como ejemplo el contrato de juego y apuesta. Sí, ¿Ibas a decir también. algo? No, ese está perfecto y si no, siempre el modelo de ejemplo es la cría de animales. Uno sabe que, no sé, el caballo va a tener una cría, bueno, no sé, por ejemplo, el perro va a tener crías, pero no sabe cuántas y no sabe bien de qué color o bien si van a nacer vivas o muertas. Entonces es aleatorio, uno hace una apuesta o lo mismo con un campo. Uno no sabe cuántos granos va a cosechar exactamente, pero sabe que va a tener una cantidad, pero por eso es aleatorio, porque de repente puede haber una gran tormenta que te arruine la cosecha. Entonces hay un hecho incierto. Claro, no es conocido al momento de la contratación. Básicamente es eso. Y puede preverse, pero claramente implica, si se quiere, como un riesgo, pero está contemplado. O sea, puede suceder como no. Pueden tenerse las crías que se esperan como no puede llegar a suceder. Ahora bien, tenemos los contratos que son formales y los contratos no formales. Los contratos formales van a ser aquellos en los cuales la ley, para su validez, nos va a pedir el cumplimiento de una solemnidad. Y en caso de que esa solemnidad no esté satisfecha, ese contrato no va a tener validez. Y a contrario sensu, los contratos no formales van a ser aquellos que el código, nuestra legislación civil y comercial, no nos pida específicamente ninguna solemnidad para que ese contrato tenga validez. Los contratos formales tienen clasificación. La normativa está en el artículo 969. Están, bueno, los contratos solemnes, pudiendo ser la fuente de la solemnidad convencional o legal, convencional cuando las partes acuerden alguna solemnidad para la validez del acto y por lo tanto del contrato, y también legal va a ser cuando la ley nos pida el cumplimiento de alguna solemnidad. Por ejemplo, los contratos de compraventa de inmuebles. Ese es el típico caso que va a aparecer en todos los manuales, porque en ese caso tenemos que elevar el acto jurídico por escritura pública. Porque en tanto tengamos el boleto de compraventa debidamente celebrado, la ley nos va a pedir un acto más, que es elevarlo a escritura pública y que tenga fe pública ese acto por medio del cual se transmite el derecho real de dominio de un inmueble, por ejemplo. Entonces, ahí es donde va a empezar a jugar, ¿no?, el contrato formal según la clasificación que veníamos viendo. Después vamos a tener los contratos formales probatorios, que van a tener efectos de prueba, es decir, se va a determinar si se cumple la solemnidad, va a dar prueba cierta de que este acto existe y que es como se dice que es. Y después vamos a tener contratos formales informativos que tienen que cumplir con los recaudos del artículo 985. Bien. Ahora vamos a ir a los contratos nominados e innominados. Esto es fácil. Los contratos nominados son los que van a estar regulados dentro del código, como lo van a ver en la parte especial, que son 25, aproximadamente 25 contratos, que los voy a nombrar por si alguno les suena y tienen alguna duda con respecto a alguno de estos contratos también. Sepan que en la parte general van a ver todo lo relativo a, digamos,
la parte doctrinaria y normativa que les va a ser de base para poder analizar los contratos en particular, que va a ser la parte especial. Y bueno, les nombro el contrato de compraventa, el contrato de permuta, suministro, locación, leasing, obras y servicios, el contrato de transporte, que es el que nosotros tomamos a diario, que ahora está restringido por cuestiones de salud, como sabemos, por cuestiones sanitarias, pero celebramos contratos de transporte siempre que nos movemos prácticamente, cuando vamos a la facultad, donde hay un desplazamiento, ¿no?, geográfico de la persona o de bienes que tienen por finalidad llegar a un destino, el contrato de mandato, de concesión, de franquicia, mutuo, comodato, eh, donación, agencia, renta vitalicia, juego y apuesta, que es el que mencionamos anteriormente, de depósito, cuando se dan cosas en guarda de otra persona por un tiempo determinado, de consignación, de factoraje, de fianza, de transacción, de arbitraje, que seguramente habrán conocido un poco de arbitraje en la materia de derecho procesal, civil y comercial, de cesión de derechos, de corretaje y también los contratos de seguro. Y pueden enmarcar también en estos contratos de consumo, donde entraría a aplicarse la ley 24.240 de defensa del consumidor, como por ejemplo sosteníamos con Abril hace un rato el contrato de compraventa. Bueno, y además está el contrato de compraventa y de locación. En cuanto se está alocando vivienda, por ejemplo. Vivienda que es residencia habitual, por ejemplo, de una persona. Bueno, si los contratos innominados van a ser aquellos que por primacía del principio rector de autonomía de la voluntad de las personas, no se encuentra regulado en el código, pero que aún así no va a perder eficacia ni tampoco va a perder validez o alguna de las cosas que aplique el código por no estar especialmente regulado dentro de la legislación. En eso, como veníamos diciendo, el principio de autonomía tiene mucha relevancia. Ahora bien, podemos hablar que, como decíamos al principio, los contratos tienen tres elementos que son esenciales, que son el consentimiento, el objeto y la causa. En nuestro caso particular, en Argentina, el legislador o los legisladores van a tomar en cuenta la causa fin, ¿sí? Y se va a aplicar toda la teoría de la causa fin que vimos, que supongo que ustedes también vieron, en la parte de obligaciones. Eso es algo muy importante. Con respecto, por ejemplo, al consentimiento y también a el objeto y la causa, se van a aplicar la normativa referida a los actos jurídicos. Por ejemplo, se va con respecto al objeto, a aplicar lo mismo que se aplica, o sea, los objetos de los contratos, se va a aplicar la misma normativa que hace referencia al objeto de los actos jurídicos. O sea que, por ejemplo, hablando de este segundo elemento esencial que tiene que componer, o sea, eso es importante. El consentimiento, el objeto y la causa fin son elementos esenciales dentro de un contrato. Tienen que estar y van a estar en todos los contratos que ustedes analicen en particular, tanto en el contrato de compraventa como en el contrato de juego y apuesta, de depósito, de arbitraje, de cesión de derechos. Esos elementos están en todos y es importante que ustedes tengan buen manejo de su definición por lo menos y también de cómo operaría ese elemento dentro del contrato para poder justamente identificarlo y ver si cuenta con algún vicio o no y bueno, que se pueda llegar a subsanar si es posible. En cuanto al objeto, el objeto claramente no tiene que ir en contra del ordenamiento jurídico, tiene que ser lícito, no tiene que ir en contra del ordenamiento, del orden público, no tiene que ir en contra de la moral, de las buenas costumbres, como conocíamos desde antes, sea desde obligaciones, que esta definición que venía dando. Y en cuanto a la conformación del consentimiento, yo creo que es la parte
donde más tenemos que centrarnos, porque en caso de que haya algún vicio del consentimiento en la celebración del contrato, ya que el consentimiento va a perfeccionar eh, el contrato, eh, es importante de que no revista ningún vicio. Es lo que se busca al momento de la contratación, porque si llega a haber algún vicio, eh, por lo general por error, quizá en alguna cualidad inicial del contrato, eh, pero si se da, por ejemplo, en casos de violencia, que te están obligando a que firmes el contrato y están ejerciendo coacción, estaríamos ya hablando de otra cosa y en la formación del consentimiento ahí estaría viciada, entonces podría atacarse la eh, validez de ese contrato por vía de algún pedido de nulidad, ¿sí? Eh, entonces tenemos a partir del artículo 971 todo lo referido a la formación del contrato para en cuanto a al consentimiento, y el consentimiento se va a formar por la oferta y la aceptación de esa oferta. Entonces vamos a tener una oferta hecha por el oferente que va a ser remitida o emitida en realidad al presunto o posible aceptante, y este aceptante o este presunto aceptante va a eh, aceptar tal cual como viene la oferta, o quizá pueda realizarle alguna modificación y este juego de oferta y aceptación cambiaría porque habría una remisión nueva de la oferta y quien era oferente se transformaría ahora en presunto aceptante de la oferta que le dio el oferente aceptante anterior. No sé si me estoy explicando o, o lo, o lo mareé un poco más, los mareé un poco más, pero básicamente es eso: oferta, aceptación, quizá no hay una aceptación a secas, hay alguna modificación a la oferta originaria y esa oferta vuelve, y así hasta que haya acuerdo. Esto es importantísimo en materia de contratación porque uno contrata para poder llegar al mejor de los acuerdos y que haya beneficios y ventajas por lo menos para todas las partes que integren ese contrato, sean dos partes o más. Entonces eso es importante tenerlo presente. Eh, con respecto a, por ejemplo, la receptación que va a tener en el consentimiento en nuestro Código Civil y Comercial, tenemos al artículo 980 que nos va a decir que la aceptación que se dé dentro del consentimiento va a perfeccionar el contrato. Entre presentes cuando es manifestada. Es decir, vamos a estar todos en, qué sé yo, en el mismo lugar o por eh, mirándonos y firmando un contrato y ahí estaría perfeccionando. Y entre ausentes, cuando hay una diferencia entre la aceptación, entre la oferta y la aceptación, si es recibida por el proponente durante el plazo de vigencia de la oferta. O sea que la oferta que se le dé al, al posible aceptante tiene un plazo que debe ser respetado para que la oferta pueda ser aceptada. Eh, Cami, no sé si queréis decir Sí, algo. yo quería agregar respecto a esto dos cosas. Como bien venía diciendo Lucas, en el 979, artículo 979 del Código Civil, vamos a encontrar los modos de aceptación. Muchas veces pasa que en los casos prácticos por ahí, en cuanto al silencio, en derecho civil, eso quiere dar lugar a que está aceptando. Por ahí en penal se dice que el silencio no significa nada. En sede civil, sí, el silencio va a ser un modo de aceptar. Si vos no dijiste nada es porque estás aceptando ese contrato al cual estás adhiriendo. Pero ojo, porque bien, como venía diciendo Lucas, en cuanto al perfeccionamiento, no tiene que haber ninguna duda respecto a esa oferta que se está haciendo. O sea, se tiene que aceptar la oferta que nos hicieron. Si yo te estoy, por ejemplo, ¿no? Si yo te estoy vendiendo, no sé, un termo por 500 pesos, vos dijiste sí, yo lo voy a comprar, está bien, vos aceptaste esa oferta, pero si te lo cambian,
por ahí está el típico regateo, vos decís, no, pero che, déjamelo a 4.50. Ese es otro tipo de oferta, esa es una contraoferta, va a ser otro tipo de aceptación, no vas a estar aceptando lo mismo que serían los 500 a esta nueva oferta. No sé si se me entendió, pero nada más quería decir eso. Que tengan cuidado con el tema del silencio. El silencio en vez de decidir es aceptación. Y ¿En siempre, qué ejemplo el silencio sería aceptación? vos aceptás, por ejemplo, yo te vendo un termo, vos decís sí. O sea, vos al comprar, indirectamente ya estás aceptándolo. En caso de, no sé, no nos preguntan vos querés el termo, generalmente vos vas y lo comprás, ¿me entendés? No sé si se me entendió. Claro, sí, gracias. Estás aceptando, pero vos estás aceptando esta oferta, o sea, por los 500 pesos que vale el termo. Si después viene otro y me dice, no, pará, te lo dejo a 4.50, ese es otro tipo de oferta y ahí va a involucrar otro tipo de aceptación. No es la misma. Es eso, solamente esos dos puntos, que tengan mucho cuidado con eso y el tema del silencio, que si no dicen nada es porque están aceptando. Si no, están haciendo una contraoferta y dicen, no, che, mira, déjame el otro precio y vamos viéndolo. Nada, eso. Quizá esto se puede dar mucho, pero en otro país, en Turquía, por ejemplo, está mucho el regateo, ¿entendés? Entonces, ahí hay que, ahí el silencio dice mucho y bueno. Eh, bueno, vamos a pasar ahora en lo referido a los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Los contratos de adhesión son por lo general los que mayormente están elaborados por las grandes corporaciones, por ejemplo, compañías de telefónica, de seguros, no sé, hay un montón de ejemplos. Netflix, por ejemplo, que da servicios de streaming. eh, Cláusulas establecidas previamente por el oferente que son de adhesión justamente porque no te van a permitir una contraoferta. Tal cual está el contrato elaborado, vos lo tenés que aceptar. Si no lo aceptás, entonces o aceptás todo el combo completo que viene dentro del contrato, o si no, no aceptás nada. Entonces, es ahí donde sí viene y donde es claramente aplicable todo lo referido a los contratos de consumo. ¿Sí? La ley 24.240. Igual no nos confundamos que son dos tipos de contratos diferentes. No todos los contratos de consumo son contratos de adhesión y no todos los contratos de adhesión son contratos de consumo. Por ejemplo, un típico ejemplo de un contrato de adhesión a gran escala es el concesionario. Estamos hablando de dos grandes empresas, una que fabrica autos, la otra que compra autos para venderlos después, o sea, hace una reventa aumentándole el precio, y eso es un contrato en general con cláusulas predispuestas. La empresa que fabrica autos le ofrece al concesionario un contrato con cláusulas predispuestas y el concesionario dice sí o no y le determina la zona, la cantidad de autos, qué tipo de autos puede vender, a quiénes, que no puede ponerse otra persona en ese lugar, ni se le puede vender por debajo de cierto precio o a menos de tantas cuotas. Todas esas son cláusulas predispuestas, así que es muy importante que tengan en cuenta las dos pautas. Sí, en general nos pasa que a nosotros como consumidores nos hacen firmar contratos con cláusulas predispuestas. Como bien dijo Lucas, el contrato de celular, el contrato de seguro, la compra del auto, no sé, los pagos de los servicios. Nadie te pregunta si vos querés tal gas o tal servicio de luz, no, simplemente te ofrecen ese y ni siquiera tenés otro contrato o otra empresa a la cual le podés comprar el mismo servicio. O sea, además son totalmente monopólicas. En general suele pasar eso. Hay que tener en cuenta que los monopólicas. contratos de adhesión, como bien está diciendo Abril y Lucas, vos no te sentás a negociar con la empresa para decirle, bueno, mira, este mes me puedes cobrar de tanto a tanto. No, o sea, directamente vamos, queremos un servicio y nosotros adherimos, o sea, no ponemos ninguna cláusula. Las cláusulas, como bien dijo Abril, están predispuestas. El contrato de locación, no. O sea, sí nos suele pasar que cuando nosotros
generamos un contrato de locación, vamos a la inmobiliaria y la inmobiliaria tiene un contrato con cláusulas predispuestas, Los pero modelos. pueden modificarse. O sea, se pueden discutir, o sea, se pueden sentar las dos partes y decir, bueno, fijémonos tal precio del contrato de alquiler o el aumento en tanto tiempo. Sí, hay un piso mínimo inderogable que no se puede discutir, que son los 3 años, que los aumentos pueden darse a partir del año, que no te pueden retirar antes de los 2 meses de falta de pago, o sea, no te pueden ejecutar si vos adeudás menos de 2 meses de despensas. Es un parámetro mínimo inderogable, pero sí hay cosas que se pueden discutir, por eso es la eterna discusión si es un contrato de consumo o no. Desde nuestra óptica entendemos que claramente es un contrato de consumo cuando hablamos de un contrato de vivienda, ¿no? Obviamente no de un alquiler de local. Claro, porque también hay que entender que nuestro Código Civil y Comercial está al igual, y creo que ahí es donde nos tenemos que hacer cargo todos nosotros como juristas, es que, y también, ¿por qué no, doctrinarios en un futuro, eh, que está todo atravesado por la óptica y por los principios y también tratados de derechos humanos y que también lo establece nuestra Constitución, ¿no? En el artículo 75, inciso 22, esta óptica de decir, bueno, como contrato de consumo para darle mayor protección, por ejemplo, a las familias que viven en una vivienda y están por contrato de locación, para poder darles mayor protección, bueno, eh, hay que verlo también desde esa óptica convencional constitucional. Por eso también se habla también de la constitucionalización del derecho privado. Y es súper importante y eso creo que todos acá tenemos esa óptica, o si no es bueno empezar a tenerla porque así a partir de nuestro artículo primero en el Código Civil y Comercial eh, tenemos ahí un mandato expreso por parte de nuestra legislación a poner y a mirar todo con esas lentes, ¿no? Convencionales y constitucionales que hacen a los derechos humanos de las personas. Eh, Ahora bien, quiero, para poder hablar un poco, porque el tema candente con respecto a los contratos celebrados por adhesión es lo referido a las cláusulas abusivas. Eh, Cuando, por ejemplo, hay abuso de la posición dominante dentro del mercado, entonces por esa posición dominante que, como bien decían Cami y Auru, se da por lo general, en cuestiones generales, por medios, por empresas que sean monopólicas en cuanto a los servicios que presten. Y el artículo 988 da incisos donde se puede llegar a, como guía, ¿no? Por los cuales se puede llegar a detectar las cláusulas abusivas dentro de un contrato. El inciso A marca las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones del predisponente. El inciso B, las que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente. Es decir, por ejemplo, eh, a ver, algún ejemplo, yo tengo un montón, pero ahora no me vienen, porque cuando nos están haciendo restringir derechos, por ejemplo, a poder rescindir el contrato, por ejemplo, o a resolver el contrato, ¿sí? A rescindir no, saquemos rescisión, que es un modo anormal de extinción de los contratos. Vamos con el de resolución, que está en todos los contratos bilaterales. Cuando, por ejemplo, te impiden por alguna cláusula resolver el contrato, vos siendo adherente, porque, por ejemplo, te dicen que no puedes resolver porque la resolución tiene que estar expresamente pactada. Y la verdad es que no, bien marca el código que la cláusula comisoria puede ser expresa o tácita, pero aunque no esté, se va a considerar como que sí está, ¿no? Entonces es como que ahí podrían llegar a estar restringiéndote un derecho, ¿sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que las cláusulas abusivas, más que nada, se dan en los contratos de adhesión y siempre lo vamos a ver en derecho del consumidor. Más que nada, como bien en el ejemplo que estaba diciendo Abro, ¿no? Bueno, hay ciertos parámetros en la ley que no pueden ser, no me sale, no pueden ser violentados, como por ejemplo en el derecho de locación, vos sabés que
el contrato tiene que durar mínimo 3 años, es un piso mínimo. Si vos tenés en una de las cláusulas de ese contrato de locación que dice, no, yo a los 2 años termino con el contrato, vos sabés que ahí está violando algo que ya está establecido. No sé si entiendo. Claro, que es de orden público también. Que es de orden público, exactamente. Pero más Y que ahí nada, hay como... sí. Sí, decilo. No, que las cláusulas abusivas siempre las van a ver en casi todos los contratos de adhesión, que vos no te sentás a establecer las cláusulas que vos querés en el contrato, simplemente te adherís a ellas. Por eso hay que tener ojo. No, yo sé que no muchas veces pasa que agarramos y directamente adherimos. Por ejemplo, no sé cuántas personas de acá se habrán sentado a ver las políticas que establece Netflix y nosotros directamente ponemos aceptar, pero muchas veces por ahí debe haber una cláusula abusiva y nosotros no tomamos conocimiento de ello. Así que nada, ojo con los contratos de adhesión. Les cuento una cláusula abusiva típica que se veía en nuestra vida diaria y era el contrato de celular. Nosotros adheríamos sin voluntad a que teníamos que estar un año con la misma empresa, por ejemplo, con Movistar. Y si te ibas antes del año, tenías que pagar el derecho de adhesión a Movistar. Y de repente eso salía 2.000 pesos, 3.000 pesos, 4.000 pesos en el 2016, y era muchísima plata. Entonces era claramente una cláusula abusiva porque uno se puede ir antes de esa empresa si lo desea. O la otra cláusula abusiva típica que se da con las obras sociales o con las prepagas, que te obliga a estar tantos años sin recibir determinadas prestaciones. O, por ejemplo, que si cumplís los 60 años estás obligado a pagar una tasa mucho mayor a la que venías pagando, solamente por cumplir 60 años. Hay que tener en Claro. cuenta que en el tema de las prepagas igualmente hay una legislación aparte en donde contempla estos hechos, porque cuando vos pasás los 60 años tienden a rescindir el contrato, bueno, si tienden a rescindir el contrato o te comienzan a poner tasas súper altas y hay una ley que establece un piso, un tope, digamos, en donde no pueden excederse. Claro, tengan en cuenta acá también que, como hablamos al principio, entran en juego los principios que rigen a los contratos, ¿no? Y cómo esos principios pueden estar limitados, porque en uso de la autonomía de la voluntad, en los contratos de adhesión con estas cláusulas abusivas, que son preestablecidas por el predisponente, o sea, el que redacta ese contrato con esas cláusulas, eh, lo hace porque tiene la libertad de hacerlo. Ahora bien, tiene un límite que es el que impone el orden público, la ley y también la moral y las buenas costumbres. O sea, no se puede, o sea, ese es como el marco en el que se va a poner y en el que se va a leer lo que se haga en referencia a esta materia, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar un poco de la capacidad. Como todos sabemos, hay un principio rector que respecta a nuestro código, que es el que toda persona es capaz para realizar por sí misma actos jurídicos o que la obliguen, y también tiene la capacidad de ejercer sus derechos y ser persona capaz tanto de derecho y de hecho. Ese es un principio general que va a ser utilizado para ver todo lo demás, ¿no? Entonces, con respecto a la capacidad, como habrán visto en el civil, en la materia de civil, la incapacidad o la inhabilidad son como excepcionalidades. Pero ahora bien, nuestro código recepta con respecto a las personas inhabilitadas o con capacidad restringida, efectos que los va a recetar a partir del artículo 1000, que por ejemplo dice: declarada la nulidad del contrato celebrado por la persona incapaz o con capacidad restringida, la parte capaz no puede para exigir la restitución o el reembolso de lo que ha pagado o gastado, excepto si el contrato enriqueció a la parte incapaz o con capacidad restringida y en cuanto se haya enriquecido. A ver, se supone que toda persona es capaz, por lo que si no se conoce la incapacidad de la otra persona,
ahí nuestro código en el artículo 1000 va a establecer que en principio esta persona capaz no tiene derecho a exigir la restitución de lo que dio, pero en principio. Pero si la persona incapaz o con capacidad restringida llegase a enriquecerse, ahí va a poder pedir la restitución, pero en tanto se demuestre la proporción del aumento patrimonial de la persona incapaz. Después, bueno, el artículo 1001 habla de las inhabilidades para contratar, que dice no pueden contratar en interés propio o ajeno los que están impedidos para hacerlos conforme a disposiciones especiales. Por ejemplo, a ver un caso, al padre, por ejemplo, de familia que está inhabilitado para disponer de su patrimonio porque siempre lo termina dilapidando o malgastando y está inhabilitado para realizar ciertos actos de manera especial y con carácter excepcional y también declarado por sentencia judicial. Entonces va a tener, por ejemplo, a la luz del artículo 1001 estaría inhabilitado por la disposición especial del código, que lo habla en la parte eh, más primera del código, eh, y también cuando esté por sentencia judicial, ¿no? Porque no nos olvidemos que toda restricción a la capacidad tiene que darse por sentencia judicial, ¿sí? No puede sacarse la capacidad de nadie porque a alguien se le antoja hacerlo, básicamente. Eso es para proteger el principio rector de que toda persona es capaz de hecho y de derecho. Ahora bien, ya habíamos visto adelante el objeto, antes el objeto, pero bueno, es importante aclarar que puede constituirse como objeto de los contratos los bienes existentes y futuros. Los bienes futuros pueden ser objeto, pero la promesa de transmitirlos está subordinada a la condición de que lleguen a existir. O sea que en caso de que no lleguen a existir, se va a poder mandar por incumplimiento en el objeto del contrato, ¿sí? Que no llegó a existir, entonces va a tener que responder la parte que se obligó. Se puede también contratar sobre bienes ajenos, puede tenerse eso como objeto. Se puede contratar también sobre bienes litigiosos, grabados o sujetos a medidas cautelares, pero no se va a poder contratar sobre bienes que estén bajo herencia futura, ¿sí? Esto según lo marca el artículo 1010, porque se estaría jugando con bienes de un presunto posible causante, entonces es como jugar con el patrimonio especulando la muerte de otra persona y nuestro código claramente no está a favor de eso, por eso lo recepta así en el código, en donde dice en el artículo 1010, la herencia futura no puede ser objeto de los contratos ni tampoco puede serlo los derechos eventuales sobre objetos particulares. Así que bueno, eso es importante poder tenerlo presente. Eh, Muy bien, la causa, como habíamos dicho, era la causa fin. Tiene que esta causa no ser ilícita, por lo que dice nuestro artículo 1014. Si es contraria a la moral o al orden público o a las buenas costumbres, ese contrato va a poder ser eh, pasible de ser nulo, ¿sí? Así que no tendría que ir en contra del orden público, la moral y las buenas costumbres. Eh, y también, si ambas partes hicieron, por ejemplo, un contrato en el que, eh, por ejemplo, se ponen de acuerdo para robarle a alguien, claramente no sería un contrato lícito y por lo tanto no sería válido, sino más bien nulo. La compra de drogas, chicos. Nosotros vamos y compramos Compra drogas, de, sería inmoral y, bueno, ilegal. la compraventa de drogas o de estupefacientes, tal cual. Eh, Ahora bien, podríamos ir pasando
Ah, está. La prueba. La prueba es lo que va a demostrar la existencia del contrato. Como bien habíamos dicho, en los contratos formales también hay contratos que pueden ser para probar la existencia del contrato. Y probar un contrato es demostrar que existe una relación jurídica entre las partes, básicamente. La finalidad de la prueba es brindar una certeza psicológica de la existencia del contrato en el juzgador, es decir, en el juez. Se prueban el derecho, como bien se sabe, los hechos y los actos, que producirán los actos jurídicos, ¿no? Entonces, ahí eso lo sacamos de la parte procesal, que va a jugar también en esta parte de la prueba de la existencia de los contratos. Y bueno, tenemos también principios en materia procesal, como el principio de la unidad de la prueba, el principio de la prelación de los medios de prueba, que todo eso lo van a poder encontrar bien en los manuales de procesal, que también se aplican para probar los contratos. No sé si querías agregar algo, Abru. No, bueno, que es fundamental en la práctica cuando nosotros hacemos una demanda, presentar la prueba y recordar, no viene tanto a la materia de contratos, pero sino a nuestra práctica profesional, que la prueba documental se acompaña y la otra se presenta y se ofrece en su oportunidad. Es fundamental, por ejemplo, que nosotros cuando realizamos una compra guardemos la factura, porque es la prueba de que nosotros realizamos esa compra y queremos que es ejercer nuestra garantía, por ejemplo, que mucha gente le falta la factura. Así que, nada, dato para la práctica profesional sobre todo. Bueno, y ahora quiero una parte muy importante, que es sobre la obligación de saneamiento, ¿sí? Que en la sección tercera del título 2 de los contratos en general, en el artículo 1031, habla sobre la suspensión del cumplimiento y sobre la tutela preventiva. En el artículo 1031, en los contratos que sean bilaterales, esto es muy importante, la suspensión de cumplimiento y la tutela preventiva va a estar dentro de los contratos bilaterales, es decir, donde hay obligaciones recíprocas, y la suspensión del cumplimiento se va a dar cuando las partes deben cumplir simultáneamente y una de ellas podrá suspender el cumplimiento de la prestación hasta que la otra cumpla la parte que le toca u ofrezca cumplir. Es decir, bueno, mirá, ahora no estoy pudiendo cumplir, pero voy a poder cumplir el mes que viene. Entonces, eso te da una seguridad a vos de que las obligaciones recíprocas lo sigan siendo y no se transformen en una obligación de uno solo o unilateral, ya que es bilateral. Por eso remarco que la suspensión de cumplimiento y la tutela preventiva se da solamente en los contratos bilaterales. Entonces la suspensión podrá ser deducida por acción, como acción o como excepción en una demanda. Ahora bien, no hace Perdón, perder el... Sí, ¿significa por acción o por excepción? sí, sí. Buenísimo. O sea, por acción es cuando uno inicia la demanda y por excepción es una defensa cuando a uno le inician una demanda. Lo explico porque por ahí estamos un Sí, poco perdidos con todos los términos procesales. Y el Código Civil y Comercial lo que incorporó fue mucha materia procesal, que antes no tenía. claro, y también se incorporó como técnica legislativa el definir conceptos jurídicos, que es por lo general algo que tradicionalmente no se hacía. Se evitaba en los códigos de fondo dar definiciones. En nuestro código, como en el artículo 957, que define el contrato, muestra otra técnica legislativa a la hora de regular. Ahora bien, entonces, en el ámbito de aplicación de este instituto que protege a la persona que cumple, se necesita la existencia de un contrato bilateral, como decía, y la ejecución simultánea de las prestaciones debidas.
Entonces, cuando esa simultaneidad en las prestaciones se interrumpa porque uno deja de cumplir, entonces es necesario, por acción o por excepción, deducir esta suspensión de cumplimiento hasta que la otra parte cumpla u ofrezca cumplir. Con la tutela preventiva pasa lo mismo, pero la diferencia de la recepta del artículo 1032 es que se va a necesitar demostrar que la parte cumplidora ve en la otra que sigue cumpliendo que está próxima a dejar de cumplir por un caso de insolvencia eh, eh, que con certeza se esté en un caso de insolvencia de la otra parte. Es decir, yo estoy viendo que estoy pudiendo cumplir porque soy solvente y la otra persona estoy viendo que por razones evidentes y motivos evidentes va a dejar de cumplir por motivos de insolvencia, entonces yo puedo, por acción o por excepción, eh, interponer esta tutela preventiva, ¿sí? Y suspender el cumplimiento, ¿sí? Entonces, va a ser parecido al anterior, pero el ingrediente diferente para que se configure este instituto es que va a haber una insolvencia en la otra parte, ¿sí? Ahora bien, esto como antesala para poder hablar de la obligación de saneamiento, que era lo que quería llegar, que va a estar regulada a partir del artículo 1034, perdón, 1033, y esta obligación de saneamiento es una obligación que se desprende dentro de los contratos bilaterales o unilaterales también, por vicios redhibitorios u ocultos o vicios de evicción, ¿sí? Entonces va a ser esta obligación una garantía a estos dos tipos de vicios que mencioné recién. Con respecto a los vicios de evicción es cuando el enajenante de la cosa transmite, por ejemplo, a través de un contrato de compraventa de inmuebles, la propiedad de una casa al que lo va a comprar, y se encuentra que la persona elevó el acto jurídico de la compraventa a escritura pública, quiere entrar a su casa y, por ejemplo, no puede entrar. No, vamos a pensar que no tiene la escritura pública, que no se elevó el acto de escritura pública. Tiene el contrato de compraventa y dijo, mirá, te doy la llave, entra a la casa, fíjate que esté todo bien y después lo elevamos a escritura pública. Suponiendo este caso en el que solamente tenga que ir y abrir la casa y se dé cuenta que dentro de esa casa haya otra persona, es decir, que es vencido en la posesión del objeto, en este caso el bien inmueble y su propiedad, se encuentra que es vencido en esa posesión, entonces va a poder pedir, por ejemplo, la obligación de saneamiento, o para que se le restituya ese bien en el caso de que sea vencido en la posesión, ¿sí? Esto lo resulta el artículo, ya les digo, ya les digo, acá, en el artículo 1039, el acreedor de la obligación de saneamiento tiene derecho a optar entre reclamar el saneamiento del título de la subsanación de los vicios de evicción o vicios redhibitorios, o reclamar un equivalente si es fungible y declarar la resolución del contrato. Acá tenemos una causal para la resolución del contrato, es decir, como un modo anormal de extinción de los contratos, conjuntamente con la rescisión y la revocación, bueno, excepto en los casos previstos por los artículos 1050 y 1055. Ahora bien, con respecto a los vicios redhibitorios, vamos a encontrarnos que el enajenante nos da una cosa, por ejemplo, que tenía vicios que no eran conocidos al momento de contratar sobre eso. En el caso de contratar sobre ese objeto, y ese objeto
por ejemplo, la cosa tiene algún vicio en el que, por ejemplo, no funciona y lo torna imposible de utilización por, por medio del cual uno compra eso, por ejemplo, un celular, puede, por esa garantía de los vicios ocultos, es decir, de esos daños que tiene la cosa y no se conocen, eh, pedir por esta garantía la obligación de saneamiento. Es decir, pedir, por ejemplo, que se dé un celular mejor o que no tenga lo que el vicio que tenía el anterior objeto que se encontraba viciado. Por ejemplo, Sí, decime acá. para escuchar, me dice decirlo. Te mutea te censura el Sí, me mic. censura. ¿Ahí se puede? No, te censura. Si querés escribirlo por el chat, Cami. Uy, justo salió, se le habrá caído la conexión. Bueno, los vicios, la responsabilidad por evicción la encontramos en el artículo 1044 y dice, la responsabilidad por evicción asegura la existencia y legitimidad del derecho transmitido. Y se entiende a toda turbación de derecho total o parcial que recae sobre el bien por causa anterior o contemporánea a la adquisición, es decir, antes de que se adquiera o en el momento de que se está contratando, se daña la cosa, el bien, se sufre algún daño oculto que no se ve. Volví. En cuanto a los vicios reeditorios, un claro ejemplo Sí. es, por ejemplo, no sé, vamos a comprar una vivienda, compramos esa vivienda y ¿qué pasa? Estaba llena de termitas, pero no lo pudimos ver a simple vista. Entonces lo que nos permite el saneamiento es que podamos reclamar precisamente eso. No sé, se me está cayendo la casa porque no podía verlo. Yo voy a simple vista no veo que tiene termitas. Entonces después que la compro paso un tiempo y veo que se me está cayendo el techo, me está comiendo una columna y nada, llamo a alguien y me doy con que efectivamente eran las termitas, pero cuando yo fui a comprar, o sea, cuando compré la casa y la fui a ver, no lo podía comprobar. Entonces el saneamiento te permite eso, que puedas reclamar a quien lo compraste ese defecto o ese vicio que no podías verlo a simple vista. Tal cual. Es que la base es que no se conozca. No se conocía ni con anterioridad a la adquisición del bien, ni tampoco en el momento, o sea, al momento de celebrar la contratación. ¿Sí? O celebrar el momento en el que te entregan la casa, te la están entregando y te dan la llave, estás entrando y tampoco mirás así y no ves que la columna está llena de termitas, pero pasó un tiempo y esas termitas estaban antes de que vos entres a la casa y bueno, eso es un vicio oculto. Que está regulado a partir del artículo 1051 del Código Civil y Comercial. ¿Sí? También establece y prescribe los incisos que van a configurar la responsabilidad por vicios reeditorios u ocultos. Ahora bien, yo creo que antes de ir a pasar al próximo tema, quería preguntarle si alguno tenía alguna duda que se le haya presentado mientras estuvimos hablando, algún tema sobre el que quiera que volvamos, porque estamos haciendo como un repaso rapidísimo por todos los temas que por lo general se toman en los parciales, así quizás se les dispara a ustedes alguna pregunta. Acá al silencio en sede civil, dijo Camila, le tomamos como que no hay ninguna pregunta, así que pasamos por el próximo Yo tema. puedo hacer una como para fijarte yo, conceptos. Sí. Sí. No sé si me quedó claro, o sea, la obligación de saneamiento sería como algo a favor del que contrató, así, para que se vuelva hacia atrás en el tiempo, tipo algo retroactivo. Retroactivo, mira, no sé si es la palabra que utilizaría acá. Yo lo veo más como una obligación que se desprende por el vicio.
y en todo caso te pueden restituir restituir otro bien, digamos, que reemplace al bien que sufre el vicio. En el vicio de adicción, donde te vencen en la posesión de un bien, en todo caso, el enajenante de ese bien, que es quien te transmite ese bien para que vos lo adquieras, te debería subsanar ese vicio, eh, promoviendo acciones como para que puedas adquirirlo y dejes de estar vencido en esa posesión. ¿Sí? A ver si lo Eh, puedo explicar mejor con un sí, porque ejemplo. los efectos retroactivos, o sea, retroactivo lleva todo a cuando se inició, o sea, no sé si es el efecto retroactivo de lo que estaríamos hablando acá. No, pero a ver si yo lo puedo explicar mejor con un efecto. Sería ponerle, compras por Mercado Libre un libro, qué sé yo, un ebook, ponele, y te llega, pero no lo puedes leer en tu formato, qué sé yo, que tenés una tablet o algo, no te lo reconoce el formato que te lo mandó, qué sé yo, y vos podés reclamar de que no lo puedes utilizar, qué sé yo, y que te devuelvan la plata que depositaste por el libro electrónico. Claro, claro, pero la idea es que puedan subsanarte eso y darte uno que sirva. Y que y que para el fin la, que tiene el objeto, en este caso un ebook, sirva. ¿Sí? Por eso también la causa fin. Vos comprás para poder leer libros, no podés leer libros, y bueno, te frustró la causa fin por la cual vos accediste a la compra de ese ebook, que seguramente lo celebrás por un contrato de compraventa, pero de adhesión en definitiva, porque la empresa que produce ebook no va a hacer un contrato para cada uno y encima tiene una falla. Ahí sería por un vicio redimitorio u oculto, y al momento de que lo adquiriste no te diste cuenta porque se fue, el que te lo entregó, y encima cuando lo prendiste no, la pantalla ponía estaba negra, no prendía, ¿sí? Entonces, nada, ahí te deberían de subsanar eso por la garantía de inicios redditorios u ocultos, y ahí devolverte, perdón, darte un ebook que sirva. Claro, claro. Ahí sería el juego, ¿sí? Por eso se dan los contratos bilaterales, también, mucho, Claro, entiendo. ¿sí? Tengo una Ah, duda. Ah, perdón, interrumpí. no, ¿No es que escuchamos los recién. contratos tienen que ser sí o sí entre dos o más? O sea, no sé por qué hablaríamos entonces de contratos unilaterales. ¿Cómo, perdón? Que yo tenía entendido que los contratos tenían que ser entre dos o más partes para ser considerado un contrato, que si no era solo una simple declaración de voluntad y no un contrato Claro, unilateral. claro. ¿Querés explicarlo, Abru? Claro, el principio es que hay mínimo dos partes, pero viste, por ejemplo, con las sociedades, hoy también existen las sociedades unipersonales. Es un principio que el contrato puede ser entre dos partes, pero en realidad siempre hay dos partes, pero un solo obligado. Por ejemplo, en la donación, que tenemos un solo obligado. O, Claro, eh, Ah, ok, pero siempre hay dos partes. claro. claro. La diferencia, por eso lo observábamos al principio. En los contratos, la clasificación legal de los contratos nos ayuda a observar estas diferencias. Hay contratos unilaterales y bilaterales. Ahí ya eso te dice un montón. Entonces, ¿por qué es unilateral? Porque hay dos partes, pero es unilateral en tanto una sola se obliga. Claro, Y la obligación no es recíproca. ajá, ¿Sí? perfecto. Y en el contrato de donación hay la clara prueba, como decía Abru, el donante es el que se obliga, y el donante está obligado a entregar la cosa en las mejores condiciones, por ejemplo. ¿Sí? Y se puede oponer, escucha esto, se puede oponer la obligación de saneamiento en un contrato de donación. ¿Sí? Así que, No, no me quedó claro que era ¿cómo sería lo del saneamiento? ¿La obligación de saneamiento?
La obligación de saneamiento es una obligación que se desprende por los vicios de evicción y por los vicios redivitorios u ocultos. En tanto el bien que vos adquirís tenga alguno de estos dos vicios, te va a desprender la obligación de saneamiento, es decir, sanear, Ah, claro. subsanar, reparar ese daño, si se quiere. ¿Sí? O sea, es que por más que alguien me dona algo y yo le puedo reclamar igual por esta. No sé. Ok. Sí, 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 se puede. Tenés que tener en cuenta que más que nada la obligación de saneamiento viene para garantizar efectivamente el cumplimiento de ese contrato. Porque ¿qué pasa? Como bien se desprende, ya sea por vicios reditorios o vicios de evicción, ¿vos qué haces con esta obligación de saneamiento? Como Uli creo que decía que no entendía, o bien había dicho que era retroactivo, no es retroactivo, sino más bien viene a que efectivamente se cumple el fin de ese contrato. Vos por algo contrataste, o sea, en el caso de los vicios reditorios, vos por algo compraste esa casa, porque querías vivir en un lugar bien, que no tuviera ningún defecto, pero a largo plazo, en 1 o 2 años, te das cuenta de qué pasó. Aparecieron termitas, respecto al ejemplo que yo había dado. Entonces ahí con esta obligación de saneamiento vos podés reclamar sin perder, sin perder el plazo para reclamarlo en cualquier momento, porque nos recordemos que los contratos por lo general tienen plazos, ¿no? Entonces con esta obligación de saneamiento vos vas a poder eh, reclamar efectivamente sin que exista un plazo determinado, porque no estaría cumpliendo el fin del contrato, lo mismo con la evicción. Claro, pero cuando vos sos, o sea, cuando vos recibiste algo sin que tuvieras un fin, sino que por un regalo o lo que sea, ¿qué posibilidad de pedir saneamiento tenés si no tenías ningún fin? No querías comprar, no querías lograr nada. Pero depende de que te donen. Si a vos te donan una vivienda y esa vivienda no tenía, por ejemplo, los derechos para que vos tengas la posesión legítima, vos eso lo podés reclamar. Porque a vos te habían prometido una vivienda que tenía escritura pública y resulta que una persona viviendo adentro. Entonces vos podés reclamar que esa persona Ah, no esté y que vos efectivamente tengas la escritura y no un boleto de compraventa, porque por ahí te donaron una propiedad que tenía solamente un boleto de compraventa. Entonces vos no tenés un derecho totalmente íntegro. claro, Ese perfecto. sería un claro ejemplo de una obligación de evicción, cuando vos tenés la posesión de esa vivienda que te están donando. Bueno, ahí Cristian dijo si podíamos repetir qué era la evicción. La evicción está como decíamos, en el artículo 1044, pero a ver, ¿qué pasa? Uno es vencido en la posesión, es decir, yo tengo que adquirir este bien, que es el celular, y por ejemplo me lo tenían que dar a mí y se lo dieron a otro. Entonces yo cuando quiero, a ver, pasa que con el celular, para mí la casa es lo más, es el ejemplo más claro que veníamos teniendo, como el que citaba Abru y Cami. Porque si vos teniendo el contrato de compraventa, ¿no? Tienen los elementos que veníamos hablando, el consentimiento, tiene el objeto, que es la compraventa, o sea, el objeto es un bien inmueble. Tenés la causa fin, que vos puedas habitar dentro de esa casa, desarrollar tu vida en ese lugar, y te das cuenta de que cuando vas a abrir, te dan la llave, y te das cuenta que cuando vas a abrir tu casa, para tener posesión de ella, pero para hacer una posesión, eh, es una publicidad posesoria de tu casa, ¿sí? Es cuando vos entras, metés la llave y te das cuenta de que había otra persona y que de hecho la llave que vos querés meter ni siquiera, o sea, habían cambiado la cerradura, ¿entendés? Ahí te vencieron en cuanto posesión, o sea, vos la posesión, la publicidad posesoria del bien inmueble, esto seguramente lo habrán visto en derechos reales, no la tenés, te vencieron. O sea, la evicción básicamente es tener más derecho que otro. Siempre lo vamos a tener en los casos de los derechos reales, o sea, posesorios, cuando vamos a comprar, por ejemplo, una casa. ¿Qué hago? Yo voy, compro una casa, pero resulta que los papeles que me dan, el dueño que me vendió la casa no era dueño de la casa, estaba a nombre de otra persona. Entonces, ¿qué voy a poder yo reclamar con la obligación de saneamiento? Voy a poder reclamar a quien yo le compré esa casa los daños por
que me devuelva la plata porque, en fin, no pude comprar la casa porque nunca fue del dueño. No sé si se entiende. La evicción es eso, tener más derecho que el otro. Claro, y que además tampoco te quedes con el vicio vos, sino que pueda ser subsanado, ¿no? Que es lo que busca el derecho para que haya equilibrio en las prestaciones, porque también uno paga por algo y de repente lo vencen en esa utilización, incluso uno teniendo más derecho o mejor derecho, entonces vamos a decir mejor derecho, inclusive así y todo te vencen en ese derecho, ¿no? No sé si quedó claro, querés que repasemos otra vez. Eh, Te pregunto a vos, Cristian. Gen- Genial, se quedó claro, nos pone muy contentos. Y contentos. Bien, dicho esto, podríamos pasar a la parte de extinción, modificación y adecuación del contrato. ¿Sí? No sé si, por ejemplo, Cristian hizo una pregunta, nos detuvimos ahí y seguimos. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta así. Así ya con el tema de extinción, por lo menos de la parte general, eh, ya estaríamos. Pero antes de entrar, Abru, no sé si querés pasar por el chat, el Drive, porque va a ser muy importante que ustedes puedan entrar al Drive, porque ¿qué tenemos en el Drive? Una muy buena noticia para ustedes. Ahí están cargados todos los contratos que yo les nombré al principio, todos los que les dije que había, o sea, compra-venta, leasing, permuta, todos los 25 contratos aproximadamente que hay en el código en la parte especial, de los contratos en particular, están todos los contratos resumidos. Tienen resúmenes de cada uno de los contratos. Entonces ustedes pueden entrar al Drive y de ahí descargarlos y, qué sé yo, cuando les toque rendir la parte de los contratos en particular, que le van a tomar contrato por contrato, ahí ustedes van a poder tener los resúmenes a mano y también, qué sé yo les recomiendo, por ejemplo, ir leyendo los contratos, hacerse una ficha de cada contrato para ir teniéndolo, hacer el resumen del resumen, pero que sirve un montonazo para poder eh, rendir los parciales. Así que les recomiendo, pásenlo, porque la verdad que es una herramienta súper accesible, súper práctica. Los resúmenes están hechos del manual de Centanaro, que es uno de los manuales que creo yo, no sé si mis compañeras piensan igual, de los que más se usan para contratos. Así que de ahí lo sacamos, la verdad que están buenos los resúmenes, así que les animamos a todos, a todas, que puedan entrar ahí y con la parte especial creemos que con eso van a... Porque en la parte especial, en los contratos en particular, va a jugar todo esto que venimos hablando hasta ahora. ¿Sí? Y por último, ahora vamos a tocar el tema de la extinción, pero es importante que ustedes lo sepan, ya que no vamos ahora a hablar de contratos en particular para poder aprovechar el tiempo. Bueno, vamos ahora a la parte de extinción, así ya vamos cerrando. Como bien sabemos, el modo normal de extinguir los contratos es a través del cumplimiento, es decir, que las acreencias que se tienen cada uno de los contratantes sean satisfechas, y en tanto sean satisfechas como así se acordaron en el contrato, y se cumpla con el objeto del contrato, con la causa fin, y ningún vicio haya en el consentimiento, entonces se va a entender que ese contrato se cumplió. Y si se cumplió, se extinguió también. ¿Sí? Pacta sunt servanda, ¿no? Se llama eso. Los contratos, los pactos están para ser cumplidos, que seguramente se los habrán dicho. Ahora bien, como no es lo que lo que nos más interesa que se cumplan por un modo normal, porque por lo general la realidad jurídica, comercial y civil de la gente hace de que se den otros casos, además de que se extingan por cumplimiento, se va a poder extinguir por modos anormales, los contratos, que van a ser la rescisión bilateral, en caso de que sea bilateral va a ser distracto,
no me equivoco, ¿no? Es distracto. Y cuando es bilateral. Y cuando es unilateral, bueno, rescisión unilateral. Pero si está rescindido el contrato y se extingue por rescisión bilateral, es decir, por acuerdo recíproco de las partes que integran ese contrato va a ser rescindido y va a ser indistracto. Por revocación, que se da por causales previstos en el código o en las leyes especiales, o dentro del mismo contrato. Acuérdense de la prelación normativa contractual, que está en la parte, creo que en el artículo, a ver, ya les digo, 963 del Código Civil, que eso es muy importante para la materia de extinción. Y luego la resolución, ¿sí? Que esa va a ser la cláusula comisoria, como se la conoce, que puede ser expresa o tácita. Va a ser expresa cuando esté dentro del contrato, una cláusula que diga este contrato se va a resolver por tal y tal motivo, y ahí estaríamos hablando de una cláusula resolutoria expresa o tácita, porque se presume que todos los contratos tienen su cláusula resolutoria, aunque ese contrato no lo diga, y se va a poder, si no están las normas particulares que generen los contratantes, va a poder irse a la ley, va a poder irse a las normas indisponibles, o si no, se va a poder ir a las normas especiales o a las normas supletorias del código para buscar una causal de resolución, por ejemplo. ¿Sí? Ahora bien, la resolución bilateral, las partes se ponen en común acuerdo de extinguir total o parcialmente, es decir, una parte del contrato la dejan sin efecto, las obligaciones creadas por ellas, y actúa, y el efecto, ahí va Ulises, donde sí aparece este juego de la retroactividad, el efecto que tiene a nivel temporal eh, la rescisión bilateral es hacia el futuro. La rescisión unilateral va a estar regulada en el artículo 1077. Tendrá lugar cuando la ley o por convención de las partes se faculte a una o a ambas para deshacer el contrato. No, perdón, a una, y esa ambas va a ser bilateral. Eh, y ocurrirá cuando una de las partes así lo dispusiera. Es decir, por ejemplo, yo contrato con Abril y en el contrato decimos, si yo quiero, bueno, en caso de que este contrato se pueda llegar a extinguir, te facultamos a vos para que lo puedas rescindir. Vos, Auru, por ejemplo. Y Auru queda como la que tiene la facultad, de según lo disponga, rescindir el contrato. Yo no lo voy a poder rescindir si así no se me faculta. ¿Sí? Y bueno, la ley también tiene para casos especiales eh, la rescisión. Bueno, los efectos acá también son a futuro. Luego tenemos la resolución. La resolución es la extinción anormal del contrato. Eso es importante siempre aclararlo. Con motivo de una causal sobreviniente, es decir, por ejemplo, no sé si se acuerdan de la lesión del artículo 332, de la teoría de la imprevisión, y de, por ejemplo, cuando se actúa de mala fe, bueno, ahí se va a poder resolver el contrato, ¿sí? Ahí les di 3 ejemplos. La teoría de la lesión, cuando uno explota económicamente a su otro cocontratante, porque este contratante se encontraba en una situación de vulnerabilidad psíquica, alguna alteración mental, deficiencia en cuanto a conocimiento de la contratación, y por eso tiene una prestación que no es recíproca con el otro contratante, y el otro contratante hace uso de esa situación. Por ese motivo se puede resolver el contrato por causal de lesión. Y bueno, habíamos dicho que puede ser expresa o tácita. Y ahora bien, con la revocación, tiene efecto retroactivo, o sea, retrotrae todo el acto primero, o sea, tiene efectos hacia atrás. Ahí sí aplica lo de la retroactividad en cuanto a la resolución del contrato, o es decir, su extinción.
Y luego vamos a tener la revocación, que la revocación está regulada en el artículo 1077 del Código Civil y Comercial. Es un modo anormal de extinción de los contratos, de ejercicio unilateral, y solo en los supuestos estipulados legalmente, ¿sí? Por ejemplo, hay en supuestos estipulados legalmente ejemplos en la donación, cuando hay ingratitud o hay algún caso de indignidad por parte del donatario hacia el donante. Por ejemplo, el donatario lesiona físicamente al donante, se puede pedir la revocación de esa donación. Esto lo van a ver igual en la parte de los contratos en particular. Y bueno, retrotrae todo el acto a la voluntad originaria, y los efectos ya producidos quedan firmes, y la revocación operará hacia futuro, ¿sí? Todo lo que opera hacia futuro deja firme los actos que se llevaron hasta la fecha que se revoca o se rescinde el contrato. Ahora bien, los modos anormales de extinción de los contratos se pueden hacer por acción, también por excepción. Tenemos la forma también de resolverlos, como les dije antes, por la opción judicial, sino propia de cada una de las partes. Esto me olvidé de decírselos, la cláusula resolutoria expresa está en el artículo 1086, y bueno, la implícita en el 1087 y 88. Y bueno, yo creo que con esto estaríamos como para darles a todos y a todas ustedes un repaso general de la parte general de contratos. Los animamos y las animamos a que entren al Drive, a que busquen ahí información que necesiten. La verdad que la parte de contratos está muy completa. Les digo que es un golazo. A mí me gustaría haberlo tenido, a esos resúmenes de cada contrato en particular. Pero bueno, esperamos que puedan entrar ahí, y si no tienen ninguna consulta, damos por finalizada la clase de apoyo de hoy. La verdad es que estamos muy contentos de que hayan participado, de que se hayan sacado dudas, y que bueno, que se pongan así con la facu de que un viernes, ya llegando a las 8:15 de la noche, sigan en una clase de ayuda para perfeccionarse y así lograr la mejor excelencia académica que se pueda, eh, que es lo que se busca. Y bueno, nada. No sé si grabaste, Uli, o no. No grabaste, ¿no? Yo creo que sí grabé, creo. Después me fijo. Lo que pasa Igual, es que estamos intentando ver si podemos grabar bien, pero mira, ahí Auro les pasó su número, yo les paso el mío, me estaba olvidando. Yo les paso el mío, por si tienen alguna duda. Y Mateo, si querés mandarnos algún mensaje, haciéndonos alguna pregunta en el horario que quieras, no vamos a tener ningún problema en responderte, ¿sí? Y así con cualquiera que quiera hacerlo, no tenemos ningún problema. Pueden escribirnos y ahí los vamos a ayudar, no tenemos drama. Si tenemos que repetirle lo de la clase de hoy, no tenemos ningún problema. Igual vamos a buscar de poder, si se grabó bien, subirlo como para que ustedes lo tengan, ya que les dimos un pantallazo bastante rápido, pero creemos que con temas que son re importantes. Así que si no hay ninguna otra consulta, yo creo que ya siendo las 8:13 de la noche, eh, vamos a dar por finalizada la reunión. Muchísimas gracias, vino muy bien el repaso. No, por favor, sí, mil gracias. no, de nada. Bueno, nos estamos hablando, y escríbanos si nos necesitan, y entren al Drive. Saludos a todos y a todas. Chao.